Bien amigos, 10 de la noche ya con 13 minutos. Buenas noches a todos nuestros seguidores de Frecuencia Deportiva Andahuaylas por Facebook y YouTube. Y ya estamos ya para presentar la edición correspondiente al día de hoy, martes 23 de enero. Un poquito tarde el día de hoy porque hemos tenido que volver a instalar todos nuestros equipos que desplazamos al Estadio Los Chancas en horas de la tarde. Pero ya hemos logrado instalar y ya estamos una vez más en nuestro programa nocturno. No se olviden que el próximo lunes volvemos a la radio a las 8 de la mañana, lunes 29 en Radio Andahuaylas. Hoy estaremos tocando el partido de los Chancas que jugó frente al equipo de Always Ready, donde fue un exigente rival, marcó muy bien y creo que era necesario este partido para que el profesor Juan Carlos Basalar pueda tener ya conclusiones y ver qué hacer cuando un equipo no deja jugar, cuando presiona bastante, marca desde la salida y también ataca. Y en el segundo tiempo se logró el único gol del partido por intermedio de José Manzaneda y fue suficiente para lograr el triunfo y terminar estos partidos amistosos en forma invicta. Recordemos que en Cusco ganó a Cinciano, empató con Cusco Fútbol Club. El sábado se le ganó al Real Santa Cruz y hoy el último partido amistoso también se logró ganar a un rival difícil. Recordemos que este equipo el día sábado en Cusco le ganó a Cinciano 1-0 y también se va preparando para su participación que será en febrero en lo que es la Copa Libertadores, primera fase para la fase previa. Vamos ya con el saludo también de André Vargas para todos los seguidores de Frecuencia Deportiva. Buenas noches, André. Buenas noches, Milciades. Buenas noches a los más de 130 seguidores que ya se conectan. Voy a aprovechar de saludar rápido a los que nos escriben primero. Percy Vázquez nos dice saludos, Ismael Cárdenas también, Amílcar Palomino dice soy el segundo, Ernesto Paucar también nos envía saludos, Ever Castro, saludos doctor Milciades y André, su análisis del partidazo y el mejor jugador para ustedes, el mejor para mí fue Carabaño, nos dice. Uriel Gutiérrez, saludos, el mejor programa deportivo, Ismael Cárdenas, Carabaño es Modric de los Chancas, dice. Alberto Vinces, hola, buenas noches, ¿cómo está Frecuencia Deportiva Andahuaylas? Felices por el triunfazo, le ganamos a los dos equipos de Bolivia. Amílcar Palomino, buenas noches, profe Milciades, el día lunes 29, lleno total en el Estadio Los Chancas y así ratificar por qué estamos en Liga 1, apoyemos al equipo al 100%. Jaime Rupé, buenas noches. David Pastor, buenas noches, también nos dice, saludos desde Quixcapata, nos dice Richard Guille, Víctor Quispe, también nos manda saludos, Claudio Loa nos saluda desde Lima, John Jopa, hola señor Milciades y André, de veras ese Carabaño es bueno, se hizo respetar, dice. Sí, yo creo que el consenso es claro, ¿no? Carabaño ha sido uno de los jugadores top de todos estos partidos de preparación. Por lo menos estos dos partidos de local, porque en Cusco no arrancó, empezó con Ademar Robles. Es un jugador que poco a poco va conociendo la cancha, va conociendo a sus compañeros y poco a poco también va mejorando en su nivel que ya lo conocemos. Creo que va a ser importantísimo su trabajo en el medio campo, en los partidos oficiales de la Liga 1. En la tarde, cuando hicimos la transmisión vía nuestro canal de YouTube y también por Facebook, Frecuencia Deportiva Andahuaylas, hemos leído muchísimos comentarios desde Bolivia. Eso nos da una satisfacción especial. Muchos también indicaban que su equipo iba a ganar, que viva el equipo de Always, y eso hace de que la transmisión a través de Facebook y YouTube, que es a nivel internacional, ha hecho de que tengamos también sintonía en ese país vecino. Ya estamos viendo algunas fotografías del partido de hoy que estaremos publicando ya mañana, un poco más ya preparadas, escogiendo con calma, pero hoy estaremos hablando sobre todo la más importante noticia, creo que es el partido que se vendrá en la primera fecha, el próximo lunes 29, ya confirmado al 100%, la programación oficial donde ya sale el Estadio Los Chancas como escenario del partido del lunes 29, a las 3 de la tarde. Ojo que el partido es 3. Mucha gente está acostumbrada a ver los partidos en el Estadio Los Chancas a las 3:30. Ese compromiso oficial será a las 3, donde Los Chancas recibe a Unión Comercio de Tarapoto. Primer partido, debut del equipo de Los Chancas, debut de un equipo apurimeño en una liga profesional de la Liga 1 y hay muchísima expectativa. Mucha gente ya está queriendo comprar las entradas. Todavía no hay información desde cuándo se estarán vendiendo. Atención, parece que para este partido hubo personas que han falsificado las entradas. Lamentablemente, parece que la dirigencia se confió y como se vendió con mucha anticipación, posiblemente incluso han mandado a hacer de repente en otra ciudad. Mandaron la recomendación más importante para el próximo lunes es que las personas que quieran comprar su entrada no compren a revendedores.
compren en sitios autorizados, especialmente en Farmacia Cristo Rey. No comprar en la calle, no comprar en la puerta del estadio, en las inmediaciones, porque podrían ser estafados. Para el próximo lunes 29 ya habrá mayor control y serán entradas ya con elementos de seguridad importantes y va a haber un control estricto en la puerta, uno por uno, de tal forma que hay que evitar comprar entradas fuera de los lugares autorizados. Vamos ya con más comentarios para ir ya de lleno al partido que el día de hoy se jugó con poca asistencia. Es verdad, por el tema de ser un día hábil, muchas personas no pudieron ir por motivos de trabajo, de estudio, etcétera, o de estar fuera de Andahuaylas, pero lo importante es que la gente que asistió salió tranquila. Creo que el equipo tiene para ir mejorando. Además, ya se va sacando conclusiones de los jugadores. Haremos un análisis de cada uno de lo que hemos visto, tanto André como yo, de los jugadores que empezaron en el partido y también los que ingresaron en el segundo tiempo. Vamos con más comentarios. Sí, antes de eso, repasar, estamos viendo en pantalla la publicación oficial de la Liga de Fútbol Profesional, la Liga 1, que hoy día a la 1:41 de la tarde publicaron oficialmente. Liga 1, apertura, actualización de la fecha 1, actualización con respecto a los estadios que estaban por definir. Estaban pendientes. Viernes 26 de enero a las 3 de la tarde se juega el UTC versus Garcilaso en el estadio Germán Contreras Jara. De Cajabamba. Ya confirmado. Así es. Y el lunes 29 de enero, que es el partido que a nosotros nos importa, el partido entre Chancas y Unión Comercio, el lunes 29 de enero a las 3 de la tarde, se jugará en el estadio Los Chancas y ya es oficial. Al 100%. Por fin. Lo que tanto esperábamos, lo que tanto se rumoreaba, lo que parecía imposible hace 3 semanas, y lo repito tanto porque hace 3 semanas muy poca gente tenía fe de que podía pasar. Primero de que podríamos correcto, de que íbamos a debutar. No había aeropuerto, no había estadio y quedaba muy poco tiempo. Así es, el trabajo en el estadio se demoró bastante, coincidió con las fiestas de fin de año, pero también hay que reconocer al municipio provincial que tomó la decisión política, hizo la inversión de poder enviar el presupuesto para estos trabajos que fueron bastante intensos, tuvieron que hacerlo rápido, incluso correr en los últimos días hasta altas horas de la noche, pero se cumplió. Vino la comisión respectiva y había dado su visto bueno, pero faltaba la oficialización que salió el día sábado. Después del partido se anunció en forma oficial ya de que el estadio estaba aprobado y hoy, martes, más o menos a la 1:41 como indica André, salió la publicación ya oficial, dando a conocer ya los 2 escenarios de los 2 partidos que estaban pendientes por confirmar. El estadio Germán Contreras Jara, que es de Cajabamba, que tiene un estadio pequeño en capacidad, más o menos ingresan 6.000 espectadores. Es una ciudad allá de la región Cajamarca que está más o menos a 2.600 metros sobre el nivel del mar, donde inicialmente jugará tanto UTC de Cajamarca como Comerciantes Unidos. Ojo que en la segunda fecha el equipo de los Chancas viajará a ese escenario. Recordemos que jugará frente a Comerciantes Unidos. A propósito, hoy daremos a conocer las 3 fechas y como adelanto también que hemos publicado ya en nuestra página, la tercera fecha se jugará desde el día viernes 9 de febrero hasta el lunes 12 de febrero. Y atención, en la tercera fecha el equipo de los Chancas juega de local, su segundo partido de local frente al ADT de Tarma. ADT de Tarma viajará hasta Andahuaylas y el partido ha sido programado, como muchos pedían, domingo 11 de febrero. Día domingo, 3 de la tarde en el estadio de los Chancas recibe al club ADT de Tarma y ese día sí el estadio tiene que estar en su máxima capacidad. Domingo es el mejor día para ver fútbol y también estamos seguros que el lunes 29, que es el debut de los Chancas, la asistencia va a ser masiva. Hay muchas personas que están llamando de Abancay, de Cusco, muchos andahuelinos que quieren ya pagar sus entradas, pero todavía no se sabe cuánto costará. La dirigencia va a evaluar seguramente entre hoy, en lo que resta del día, y mañana tiene que definir porque mañana ya es miércoles. Estas entradas son realizadas, son emitidas en Lima, más el transporte que demora más o menos de un día a otro, para que las entradas puedan estar el viernes y, repetimos, no comprar en lugares dudosos, no en la calle, solo en lugares autorizados que ya la afición conoce. Vamos con más comentarios. Somos Frecuencia Deportiva y no se olviden de compartir y también dar los likes respectivos, el me gusta y suscribirse en el canal de YouTube. Y además ya hemos pasado los 10.000 seguidores en Facebook, tenemos casi 10.200 y también en YouTube ya tenemos la estadística con André. Sí, más de 570 suscriptores ya en YouTube, la verdad que muchísimas gracias. Nos emocionan y agradecemos. Tenemos que apuntar a llegar a los 1.000 suscriptores en YouTube y correcto, en Facebook tratar de llegar a los 15.000 followers, ¿no? Poco a poco vamos a ir seguidores, de a pocos. Elmer Rojas nos dice saludos.
Jesús Lancho, hola, buenas noches. Osvaldo Civipaucar, saludos desde Argentina. Jesús Lancho Mendoza, vamos chancas. Jesús Lancho también nos dice un saludo cordial desde Lima. John Jopa nos dice, Cienciano puede estar tranquilo, ya nos vengamos de los bolivianos. Dice Wildo Vivanco, buenas noches, saludos desde Aguadulce, Joñipuquio. Joñipuquio. Gustavo Joija Gutiérrez, muy buenas noches, Milciades y Andrés, saludos desde Lima. Un abrazo para Gustavo, que siempre nos escribe, siempre nos escribe. Para él, muchas bendiciones. Valle Román, profe, buenas noches. Hay confianza en este equipo a pesar que tiene plantilla corta, pero de haber visto los partidos de Chancas no estamos para pelear en la zona de abajo, pero sí debemos tomar en cuenta dos jugadores que no dan la talla, ni tampoco están para ni para suplentes, dice Cox y Ledesma. Sí, yo creo que el desempeño de Cox es muy, muy bajo, y Ledesma yo creo que sí tiene cositas que puede ir mejorando, pero Cox sí me preocupa mucho. Juan Capeceros. Vamos a analizar al equipo. Juan Capeceros, saludos señor Milciades y André, excelente el programa como todas las noches. La verdadera historia de nuestro equipo Chanca inicia desde el 29 de enero del 2024. Será recordado por siempre. Saludos desde Cusco. Bueno, lo importante es que no se ha perdido ningún partido. Está invicto Chancas en este 2024. Además, también los últimos partidos de la Liga 2, el último partido que perdió fue en el partido en Huánuco, 3-1 en la partido de ida final de la definición del playoff. Así es, ahí cierta confianza también los medios. Hemos visto en el canal de Liga 1 Max, donde está Kanashiro con varios periodistas en un panel. Hay tres chicas en realidad. Una de ellas dijo, cuando le dieron la palabra, la primera información que quiero dar es que ganó los Chancas, su partido amistoso. Y empezaron a comentar de Andahuaylas, que cómo será. ¿En qué programa? En el programa que tienen en Liga 1 Max. Liga 1 Max Radio, creo. Algo así de radio, donde hay 3 chicas. Y está Kanashiro y también otros, son 5, y donde dijeron ya vamos a hablar de Andahuaylas, cómo llegar, etcétera. Pero ya, repetimos, los equipos vendrán vía charter y para eso el costo de las entradas tiene que ser necesariamente un poco alto para poder cubrir. Además, recordemos que en el estadio no tenemos tribunas diferenciadas. Ya en la transmisión comentábamos de que el municipio en coordinación o la dirigencia de los Chancas en coordinación con el municipio podría separar la tribuna norte. Creo que está fácil, ya hemos indicado. Controlar la rampa que está por la puerta principal y solo habilitar de repente 1 o 2 puertas que dan directamente acceso a la tribuna norte, de tal forma que la tribuna de occidente y de oriente debe tener el mismo precio. Y en la tribuna norte tener un precio diferenciado para que mucha gente que no puede pagar de repente la cantidad que se pone en el precio de los boletos, pagar menos, como se hace en todos los estadios. Todos los estadios, casi todos tienen sus 4 tribunas. Las populares siempre son las más bajas, norte y sur, mientras que occidente es la más cara y oriente es la segunda. Y también en occidente hay varias zonas. La zona VIP o la zona de las butacas, donde son numeradas, tiene otro costo. Y también los laterales van bajando, eso es otra tarifa, sobre todo en estadios grandes. Así que el equipo de los Chancas empezará a escribir su primera página de la historia en la Liga 1 el próximo 29. Este lunes 29 habrá un lleno total. Estamos seguros que la afición va a responder no solo de Andahuaylas, sino de toda la región Apurímac y también muchos andahuaylinos que vendrán de otros lugares, a pesar que será un día lunes, un poco complicado, pero para la tercera fecha que jugáramos frente a DT, creo que por ser domingo, mucha gente vendrá porque muchos comentaban, si juegan domingo de Ayacucho puedo ir, si juega domingo de Cusco también puedo viajar, regreso en la noche y continúo mis actividades el día lunes. Antes de ir con los comentarios, vamos a agradecer a nuestros auspiciadores que hacen posible las ediciones diarias de Frecuencia Deportiva. Gracias a Pollos a la Brasa Don José, Girón Los Cactus, esquina con la avenida Malinas, al costado del Recreo Vista Alegre. Pedidos al teléfono 955-767606 o al otro número 959-362298. Pollos a la Brasa Don José. También gracias a Recreo y Centro de Convenciones Vista Alegre. Recreo y Centro de Convenciones Vista Alegre, avenida Malinas, cuadra 3 Pochjota, a una cuadra del Hospital de Andahuaylas. Cualquier reservación, llamar al 983-740420 o al 983-740419. Un fuerte abrazo y un saludo también para John Medina, que está allá en España a esta hora. Que siempre nos sigue, que siempre nos escucha en los partidos. Debe estar descansando por el cambio horario, pero seguramente en cualquier momento lo va a ver. Y para toda su familia que está acá en Andahuaylas, la familia Espinosa. Medina. Bien, también gracias a la Mansión Casa Hotel. La Mansión Casa Hotel, cómodas, amplias y elegantes habitaciones con baño privado, agua caliente, wifi, televisión por cable, cafetería, cochera techada, áreas verdes y salón de eventos.
La Mansión Casa Hotel, Avenida Perú 665, reservaciones al teléfono fijo 205613 o al celular 983-668864, La Mansión Casa Hotel. También gracias a Farmacia Cristo Rey, calidad total en medicamentos, insumos médicos, artículos de tocador y mucho más al mejor precio, atención y orientación profesional por químicos farmacéuticos en horario corrido. Farmacia Cristo Rey, 32 años al servicio de la población andaurina. Gracias por su preferencia. Farmacia Cristo Rey, Avenida Andahuaylas 270. Y no se olviden también que el agente Interbank funciona en Farmacia Cristo Rey para cualquier operación. Depósitos, retiros, transferencias, consulta de saldos, cobranza de remesas. Hay muchísimas personas que cobran remesas del extranjero, sobre todo de Italia y España. Pago de servicios, luz, celulares, teléfono, pago a universidades, institutos y a empresas. Atención todos los días, de 7 de la mañana a 9:30 de la noche. Agente Interbank de Farmacia Cristo Rey. Siempre contamos con saldo para depósitos y retiros. Avenida Andahuaylas 270, Farmacia Cristo Rey frente al Parque Arguedas. No se olviden que se alquila un departamento de 4 habitaciones en la Avenida Perú 395. Mayores informes al 980-70-1330. Vamos con más comentarios. También en los próximos minutos vamos a escuchar. Hay 2 temas que han creado para el equipo de los Chancas. Hay uno que nos ha compartido uno de los dirigentes, que vamos a escuchar el audio. Parece que es de un paisano andaurino que vive en Lima. Y el otro es un trabajo que ha hecho como una especie de fusión a su estilo. Freddy Ortiz Carrasco, el popular Uchpa, miembro de la promoción 80 del Juan Espinosa Medrano, quien nos ha autorizado poder difundir y escuchar el audio en cualquier momento. Vamos con más comentarios con André. Jefferson nos dice: ese Chancas promete, espero que le ganen a la U en la última fecha. Yuki Ira nos dice: la barra del ejército fue mucho más que la Furia Chanca. Fue espectacular. Creo que fue lo más, me impresionó el orden, la disciplina y lo que muy bien se han preparado, han entrenado, han ensayado. Y eso creo que estaban todos bien ordenados, bien sentados. Y eso creo que tiene que imitar la barra Furia Chanca. También parece que quieren formar otra barra en la otra tribuna en norte. Sería importante. Felicitaciones a las coordinaciones que hizo la dirigencia con los miembros del ejército que se están identificando. Tenían sus 2 banderas. Sus 2 banderas andahualinas. Y permanentemente durante todo el partido estuvieron alentando. Y también tenían su propia banda. Banda del ejército, y también había otra banda en la tribuna de Oriente. Así que se viene el ambiente ya para los partidos oficiales para el día lunes 29, y no sabemos si la empresa New Athletic podrá enviar las camisetas oficiales, porque los que están sacando provecho de esta situación son los amigos ambulantes, quienes están vendiendo camisetas, imitaciones, réplicas, gorros, vinchas, banderolas, y la empresa New Athletic, que tiene convenio con los Chancas, y que de alguna forma ese dinero de la venta de las camisetas oficiales van a beneficio del equipo del club, pero está demorando mucho. Creo que la dirigencia debe exigir que esta empresa pueda enviar el lote en la mayor cantidad posible, porque no solo quieren en Andahuaylas, sino también en todo el país, todos los andahualinos, y esperemos que pueda llegar antes del 29, que es lo que prometieron. Así es, vamos a seguir leyendo los comentarios. Juan Capeceros nos manda saludos también. Juan Carlos Quintana nos dice: un poco más de volumen, buenas noches. Creo que está saliendo bien el volumen, he estado verificando, está bastante bien. Que le aumente un poquito el volumen. Sí, un poquito el volumen a tu equipo. Fabricio Ríos nos dice: buen programa, saludos. Juan Guamaní, buenas noches, profe, buena transmisión. Saludos desde San Juan del Urigancho, Valle Romans. El estadio tiene que llenarse para el 29, dice, y la entrada debería de bajar un poco de precio. Yo creo que con 40 soles para hacer el debut de Liga 1 estaría bien. Creo que va a estar 50 por el tema del charter, que cobra en dólares. No sabemos exactamente cuánto. Y también los árbitros se llevan un fuerte dinero. Tengo información extraoficial que el arbitraje de hoy, donde vino Joel Arcón, que inmediatamente después del partido tuvo que regresarse a Ayacucho porque mañana tiene que regresar en vuelo. Ojo, que también nos dio en primicia que será el árbitro del partido de Alianza con Vallejo. Joel Arcón arbitrará el domingo. Perfecto. El partido que se jugará en el Estadio Nacional. Extraoficialmente conozco que cuesta $3,000. La terna que vino, o sea, juntamente para todos los árbitros, pero el principal vino desde Lima, con todos sus viáticos y todos los gastos y sus honorarios, $3,000. Y eso, estamos hablando casi de 12,000 soles, que es un costo que hay que cubrir con las entradas. Y creo que tenemos que ir preparándonos a poder asistir al estadio, pagando, creo que en mi opinión, 50 soles, porque serán cada 2 semanas. Tratar de juntar ese dinero
para que el equipo pueda sostener y podamos seguir viendo los partidos de local. Porque ¿qué va a pasar? Si la cantidad de hinchada no es suficiente, el equipo no va a poder sostenerse sacando de otro lugar el dinero para pagar el charter. Ese es el problema. Además, el equipo tiene que también gastar en movilizarse para ir a jugar el partido de visita hasta Ayacucho. De Ayacucho recién se usa el avión que tiene convenio con la federación, y también la federación nos ha indicado, como hemos comentado ayer o antes de ayer, de que solo reconoce a cualquier parte del país en los vuelos $90 ida y de vuelta por cada jugador, por cada persona. Y eso en algo ayudará al tema del charter. Wilber Rolando Cárdenas nos manda saludos desde Italia, Génova. Un saludo para toda la gente de Génova, donde hay muchos andahuaylinos, especialistas sobre todo en la focaccia, que es un pan muy de Génova. Y muchos andahuaylinos tienen negocios de panaderías allá y que les va muy bien. Un saludo especial a Nilton Vera y también darle las condolencias. Lamentablemente el día de ayer falleció su hermano, Israel Vera Altamirano, bastante joven, promo, si no me equivoco, promo 91, quien dejó de existir, parece que en la capital. Las fuerzas, la resignación y las condolencias a toda su familia, Vera Altamirano, y a Nilton, que se encuentra allá en Génova, por la pérdida de su hermano, lamentablemente. Mucha fuerza para toda la familia de Nilton. Vera. Un gran amigo. Rojo Imperial nos dice, la verdad que la entrada es mucho para los chancas. En Cusco máximo se paga 35 a 40 para ir con toda la familia. Lo que pasa en Cusco es que sí tiene la capacidad no, además tienen las tribunas separadas. Entonces en las tribunas populares pueden cobrar mucho menos y las tribunas más caras como Occidente pueden tener un precio más alto, ¿no? Y al tener más capacidad también, a Cienciano sí le renta poner entradas más baratas. Es igual que Universitario, como su estadio tiene una capacidad para 60.000 espectadores, las populares ellos a veces venden a 15 soles, incluso pueden entrar dos con una entrada. Hasta 5 soles han llegado a costar. Hasta 5 soles porque es una capacidad grande, mayor, mientras que los chancas no tienen esa capacidad. Esperemos que ya en los próximos días tengamos alguna información ya confirmada del gobierno regional para ver cuándo estarían comenzando con la tribuna sur. Si la tribuna sur se construye, ya habría la posibilidad de que se bajen las entradas, porque habría dos tribunas populares donde podría cobrarse menos y la occidente y oriente un poquito más. Y lo lindo de eso es que la tribuna sur no interfiere la circulación en el estadio. Entonces se podría empezar la construcción incluso durante el campeonato. Nada más que habría que asegurarse algunos estándares de seguridad, ¿no? De repente vallas para que la gente no pase hacia la zona. Para poner unas mallas de metal parecido a la malla olímpica y no habría ningún problema, como se hizo en la tribuna norte para separar y aislar a los hinchas del equipo visitante, donde se ha hecho una malla de metal y eso no habría ningún problema. Y además tiene un acceso directo hacia la feria dominical, hacia la avenida del Ejército, y ese trabajo sería muy interesante y ojalá que sea pronto, porque ya estamos por terminar, enero. Ya estamos 23, falta una semana y terminará ya el mes y esperemos que avancen para que puedan hacerlo lo más antes posible para que las entradas bajen y también el estadio mejore en todo su nivel y habría mayor recaudación para el equipo. Somos más de 330 conectados en Facebook y solamente tenemos 80 likes. Vamos a darle al botón de like, vamos a compartir. Y en YouTube somos más de 30 conectados y solo tenemos 7 me gusta. Ayúdenos con los me gustas que nos permiten llegar a muchas más personas y seguir creciendo. Emis Caro nos dice, doctor Milciades, saludos desde Puerto Maldonado, Mazaco y Nambari. Amador Yauris, saludos desde el centro poblado Porvenir, Cruzpata de Andahuaylas, nos dice Amador Yauris. Marcy Rob, buenas noches, yo pienso que Cox estaría bien para la seguridad de una disco, dice, porque es muy malo, no le hace gol del arcoíris. Jorge George, yo fui al estadio, creo que Ledesma puede mejorar, le falta confianza, pero Cox sí está recontra mal. No hay ni voluntad de jugar del mismo jugador, dice. Es verdad, yo creo que... Vamos a ir a comentar Cox, ya en breve sobre cada uno. Habría que evaluar si todavía sigue teniendo complicaciones con la altura, porque sabíamos que le costaba mucho. Pero creo que las jugadas que se vio hoy no tienen nada que ver con la altura. Correcto. Una pelota para poder parar con el pecho, cualquier jugador profesional con experiencia, eso es una técnica básica, mínima, que debe dominar, y se vio claramente que parecía que chocaba en la pared. También recordemos que en el partido anterior ingresó algunos minutos y no le dio la pelota, como que se le movió el piso, y creo que es un jugador, no sabemos cómo ha sido contratado. Aún así esperarán seguramente algunos partidos que puede jugar algunos minutos de repente para defender, para aprovechar su talla en el juego aéreo. De repente cuando hay ya últimas jugadas donde se podría buscar un gol, de repente jugando de visita podría ingresar, pero creo que no está
al nivel de los otros jugadores. En el caso de Ledesma creo que podría mejorar. Le pone empeño, le pone fuerza, pero le está faltando de repente tranquilizarse, pararse, calmarse y poder aportar al equipo y también en una ubicación que el director técnico lo ponga. En breve ya vamos a analizar a cada uno de los jugadores lo que hemos visto el día de hoy. Edgardiño Quispe Merino, saludos desde Cusco. Edwin Moisés, buenas noches, excelente programa. Jesús Lancho, ¿desde cuándo empieza la Copa Perú? Pregunta. Copa Perú debe estar empezando en febrero, de acuerdo al cronograma de la Federación Peruana de Fútbol. Moisés Martínez, buenas noches, señor Milciades, buen programa. ¿Cuándo llegan las camisetas para comprar? Lamentablemente no hay información confirmada. Cuando se presentó nos dijeron en 10 días. Ya falta poco para que se cumplan los 10 días. Estamos esperando que sea antes del 29. Y este fin de semana ya será 27-28. Ojalá que pueda llegar por lo menos una cantidad importante. Si al estadio ingresan más o menos 8.000, 9.000 a 10.000, muchos ya tienen sus camisetas, así que sean originales o sean imitaciones o réplicas. Mucha gente que está esperando con paciencia para apoyar al equipo. Ahora sí vamos ya al partido de hoy. Antes, Mario Machaca dice, Adelante. Pregunta, profe, ¿cuándo se empiezan a vender las entradas para el partido de lunes? El día de hoy, saliendo del estadio, hemos conversado con los dirigentes y nos indican que podría llegar el viernes, pero en horas de la noche nos indicaron que hay otra posibilidad de que solo se venda el mismo día 29 para evitar la falsificación. Y la otra opción es de que puedan poner elementos de seguridad para que sea infalsificable y recomiendan a la hinchada comprar sus entradas en lugares autorizados, no comprar en la calle. A veces personas que llegan tarde por ahorrarse la cola pagan 10 soles más y corren el riesgo de ser estafados. Imagínense, pagan sus 40, 50 soles o con la reventa hasta 60 o más y cuando entren en la puerta ya ese boleto ya ha sido registrado como que alguien entró y van a tener problemas. Así que hacemos un llamado, comprar solo en sitios garantizados, porque hay muchas personas que vienen incluso desde Cusco, personas que se dedican a la reventa, incluso mujeres, personas mayores que vienen cuando hay expectativa para ganarse algo, pero hay que tener mucho cuidado con la falsificación. Kevin Altamirano Mondalgo nos dice algo muy interesante. Buenas noches, Milciades y André. También hoy escuché, dice, en Fútbol como Cancha, el programa de RPP en el que está el Tanque Arias, Alan 10, Diego Rebagliati, dice que a pesar que la Liga 1 ya autorizó el Estadio Los Chancas y ya oficializó los partidos, algunos jugadores de la Liga 1 elevarían al presidente de la Federación Peruana una especie de reclamo respecto a las incomodidades que implicaría venir a Andahuaylas tomando vuelos charter, considerando que son aviones Antonov, exclusivos para tropas y demás funciones militares. Pero los jugadores tienen que dejarse de engreimientos. El vuelo es menos de 1 hora. Imagínense en Lima, si uno quiere ir al aeropuerto, viviendo en los extremos, por decir en Villa El Salvador, o San Juan del Lurigancho, o en Lurín, San Bartolo, o cualquier lugar, o de Cieneguilla, imagínense, viajar hacia el aeropuerto va a durar más de 1 hora. Y el vuelo de Lima a Andahuaylas más o menos 50 minutos. Creo que eso podría, mientras se pueda habilitar los vuelos comerciales. Y además los equipos de la Liga 1, los 3 grandes, sobre todo, Alianza, Universitario y Cristal, vendrán en la segunda rueda, es decir, en el torneo clausura. Hasta esa fecha confiamos en que las autoridades puedan concluir con los trabajos en el aeropuerto y puedan venir ya los vuelos comerciales. Pero también está evaluando la dirigencia de no traer estos aviones, sino otros aviones de pasajeros, pero habría un espacio, habría asientos libres que las personas que quieran viajar de Lima a Andahuaylas o de Andahuaylas a Lima puedan comprar. Eso también nosotros habíamos sugerido. Eso están evaluando, pero para esta primera fecha parece que va a ser de todas maneras el vuelo de la FAP, como vino el equipo de Real Santa Cruz, con un vuelo, repetimos, de 1 hora. 1 hora no es demasiado. Si fuesen 15 horas, 18 horas como a Europa, sí sería comprensible. Así que creo que la federación tiene que imponerse. Si ya el equipo de los Chancas, por mérito propio, logró alcanzar su clasificación a la Liga 1, tienen que darle facilidades. Ya se pusieron especiales con el estadio, se ha logrado superar todas esas observaciones. Ahora con el aeropuerto no van a querer venir en un avión súper especial, un avión de lujo. Creo que tienen que de alguna forma apoyar, porque son menos de 1 hora de viaje, para que la otra forma sería de que la federación de alguna forma vengan como la Liga 2, hasta Ayacucho en avión y de Ayacucho a Andahuaylas 6-7 horas. O la una hora de Lima. No, creo que eso reglamentariamente es inviable. Pero antes eso sí se daba, pero para este año ya han cambiado las bases y estaría, ya no podía retrocederse en ese sentido. Creo que el esfuerzo de la dirigencia, porque va a costar mucho dinero,
es ida y vuelta para los jugadores que van a regresar rápido a su ciudad. Así que esto lo estaremos viendo en las próximas fechas, pero para el partido del día lunes 29 ya el equipo de Unión Comercio no tiene ningún problema, no se ha quejado para nada, porque también el equipo de los Chancas va a ir hasta Tarapoto. Sabiendo las condiciones que tiene Tarapoto, el aeropuerto es perfecto, pero el clima también tiene sus cosas. Tarapoto tiene un aeropuerto espectacular, no Pero hay es pequeño, comparación. pero claro, es un aeropuerto que tiene más de 12 vuelos al día. No me refiero al aeropuerto, sino a las condiciones de local que del tiene. Clima. Claro, el clima, el tema del intenso Sí, pero calor. es que Tarapoto no tiene problemas con su estadio, ¿no? Ha sido... Ninguno. De hecho, es una de las Olvidar. mejores canchas naturales de la Liga 1. Producto del clima, producto de la lluvia constante en Tarapoto. Es una cancha muy bonita la de Tarapoto. Y Unión Comercio yo creo que no sería comparable con el caso de Chanco. No, sino que ellos han aceptado venir, no han puesto ningún pero. Ellos estarán el día domingo, llegarán a Andahuaylas para jugar el día lunes y el día martes deben estar regresando hasta Lima para luego irse hasta Tarapoto. Abel Guamán nos dice saludos desde Lima. Juan Fico Burgos, un amigo mío, dice: ¿qué tal, señor Milciades y André, el delantero Cox? Cualquier cosa, la verdad. Jordi Alcarraz, todos llenamos el estadio el lunes y así apoyar económicamente para los vuelos charter. Valle Román dice: profe, el responsable del área marketing debería analizar el costo-oportunidad y dice: no deberían vender 50 soles para que hayan 4.000 espectadores, mejor que se venda 30 soles para que hayan 12.000. Yo creo que la dirigencia va a ir midiendo eso, ¿no? Poco a poco, va a ir midiendo cómo va, pero recordemos que este es el primer partido de Chancas en la Liga 1. Partido oficial. Es el primer partido en cuántos años de fútbol que hay Nunca, que ha nunca participado. Nunca había un partido 80 oficial años, Liga 1. 85 Más o años. menos por lo menos 50 años, desde la década del 60. Claro, en Vamos a hablar. 50 años es el primer partido de fútbol de un equipo apurimeño en Liga 1. Y que va a ser televisado a nivel nacional e internacional. Va a ser televisado a nivel internacional. Vamos a ser En directo. parte de la historia al asistir a ese partido de forma presencial. Entonces, yo creo que se tiene que hacer un esfuerzo. Es lunes, yo sé, es horario de trabajo, pero hemos esperado muchos años como para quejarnos, por lo menos para este partido, del precio. Pero creo que estoy seguro de que la gente va a asistir. Mucha gente ya ha estado pagando 50 soles para un partido amistoso con rivales que muchos no conocían. Tampoco nosotros nunca habíamos visto a estos equipos. Y son conscientes y han pagado. Y muchos incluso decían, cuando la entrada estaba 2 por 80, que era muy caro algunos, pero decían, para los partidos oficiales, cueste lo que cueste, yo pagaré. Y eso creo que es la mentalidad que debemos tener. Además, el estadio es pequeño. Y estoy seguro que el estadio va a estar lleno el día lunes, a pesar que es un día hábil. Y alentemos y esperemos que el equipo responda en la cancha. Acá Rafael Ortega pregunta: ¿por qué el lunes? Lamentablemente los partidos los programa la televisión. El Vamos a objetivo de explicar la otra vez. televisión es que no se crucen partidos, ¿no? Que no se jueguen partidos a la misma hora para que todos puedan ser televisados y ellos puedan cumplir con la logística también, porque no es fácil transmitir un partido. Son muchas personas las que vienen a cubrir, entre técnicos, Muchísimos equipos, camarógrafos, los mismos reporteros a ras de cancha, Asistentes. etcétera. Entonces, la televisión organiza su cronograma de viernes a lunes para que no tengan problemas de logística ni los partidos se crucen. Y recordemos que hay estadios que no se permite o que no tienen facilidades para jugar de noche. Entonces, si digamos hay un espacio el sábado a las 8 de la noche, pero claro, el estadio de Andahuaylas no tiene luz, ya entonces lo mandan para el lunes 3 de la tarde, ¿no? Algo así funciona. Precisamente vamos a dar a conocer la primera fecha y se van a dar cuenta que ningún partido está superpuesto, es decir, no se juega a la misma hora. Podría darse ese caso cuando los equipos que juegan tienen empresas diferentes que televisan. Gol Perú, Movistar TV, tiene con 3 equipos contrato. Vamos a Universitario. repasar, Vamos a la primera vamos fecha. a repasar la primera fecha de la Liga 1. Vamos comentando brevemente. La primera fecha comenzará este viernes 26, ya falta muy poco. Estamos ya martes, miércoles, jueves, faltan 3 días prácticamente para este partido que se jugará en forma oficial en el estadio Germán Contreras Jara de Cajabamba, región Cajamarca, 3 de la tarde. Transmisión de Liga 1 Max. UTC de local frente al Deportivo Garcilaso. El mismo día, viernes 26, en la noche, porque tiene el estadio de Arequipa, tiene iluminación artificial en el estadio de la Universidad Nacional San Agustín. A las 7 de la noche jugará Melgar de Arequipa de local frente a Cusco Fútbol Club. El viernes no hay ningún problema porque en diversos horarios Liga 1 Max transmite ambos partidos. Correcto, entonces, por ejemplo, en ese viernes ya no hay más espacio, ¿no? Después de las 9 de la noche que acaba el partido ya es inviable que se juegue un partido y antes de las 3 de la tarde, bueno, 1 de la tarde también es mala hora.
Ya, Pues ahora el vamos viernes a- ya no hay espacio para más partidos. El sábado 27 se jugará en el estadio Alberto Gallardo a las 3 de la tarde, Sporting Cristal frente a ADT, transmisión de Liga 1 Max, 3 de la tarde. El siguiente partido es 2 horas y media después, en el estadio IPD de Huancayo a las 5:30. 2 horas y media después, ya cuando ha terminado el partido de Cristal. Sport Huancayo recibe a Sport Boys, también transmite Liga 1 Max. Luego, el mismo sábado en la noche, también 2 horas y media después, en el estadio Garcilaso del Cusco a las 8 de la noche, debuta Cienciano frente a Comerciantes Unidos, transmisión de Liga 1 Max. Recordemos que Cienciano, bueno, Garcilaso tiene iluminación, se puede jugar de noche. Es un Y estadio el estadio de moderno. Huancayo también Tiene. se puede jugar de noche también en el estadio. Casi Huancayo. todo el segundo tiempo, casi todo el partido se va a jugar con iluminación artificial. Vamos al domingo. El domingo empezará en el Estadio Campeones del 36 a las 2:30 de la tarde, allá en Sullana, donde el equipo de Atlético Grau jugará de local frente a Alianza Atlético de Sullana. 2:30 de la tarde, transmisión de Liga 1 Max. Luego en el Estadio Mansiche de Trujillo, 5 de la tarde, jugará Carlos Amanucci de local frente a Universitario. Este partido será transmitido por Gol Perú, que es de Movistar TV, 5 de la tarde. Y el siguiente partido el domingo será en el Estadio Nacional, 8 de la noche, Alianza frente a Vallejo. Si el equipo Los Chancas hubiese sido programado entre sábado y domingo, no había espacio. ¿A qué hora iba a jugar? Así que por eso precisamente los que ponen los horarios de los partidos son los canales de televisión que tienen las autorizaciones respectivas, porque ellos pagan un dinero fuerte y los equipos no pueden hacer nada. Ellos tienen que dejarse llevar porque la televisión programa los partidos. Así que, Entonces, para y para tener terminar, claro dónde ver los partidos, en la fecha 1, ¿cuáles son los equipos que tiene derecho Gol Perú? tiene Manucci, Universitario y Boys. Y entonces, de Un toda, solo partido. de toda esta fecha 1, el único partido que se va a transmitir por Gol Perú es el de Manucci versus Universitario. El día domingo, 5 de la tarde. Correcto. Los otros 8 partidos se Liga van 1 a Max. transmitir por Liga 1 Max, que está a través de DirecTV, Claro TV y Ves Cable. Así es. Y el lunes se ha programado el partido en el Estadio de los Chancas, 3 de la tarde, entre los Chancas y Unión Comercio. Pero hay que tener en cuenta que en la tercera fecha, que vamos a ir en breve, el partido entre los Chancas y ADT. Antes vamos a pasar por la segunda fecha. Vamos por la segunda fecha para que nos mantengamos para ir el en orden, para ir en orden. Atención, la segunda fecha empezará el viernes 2 de febrero, también viernes. 2 de febrero en el Estadio Garcilaso del Cusco a las 3 de la tarde, Cusco Fútbol Club frente a UTC, transmisión del Liga 1 Max. Luego en Trujillo, el día viernes 2 de febrero en el Estadio Mansiche, 8 de la noche. Vallejo de local frente a Melgar, también transmisión de Liga 1 Max. Vallejo de local frente a Melgar, 8 de la noche el viernes. El sábado, 3 de febrero en el estadio, por confirmar todavía no se sabe, ADT si va a jugar en Huancayo o en su estadio de la Unión allá en Tarma. Así que ADT a la 1 jugará frente a Cinciano, 1 de la tarde el sábado. Luego a las 3:30 en el estadio Carlos Vidaurre de Tarapoto, 2 horas y media después, Unión Comercio recibe a Carlos Manucci, transmisión también de Liga 1 Max, el sábado 3. Luego en el Estadio Monumental de Lima a las 8 de la noche, el sábado 3, Universitario jugará de local frente a Atlético Grau de Piura. Este partido será televisado por Gol Perú, ya que Universitario tiene contrato vigente con esta empresa. Vamos al domingo, en la segunda fecha, domingo 4 de febrero, en el Estadio Campeones del 36, 2 de la tarde, Alianza Atlético de Ciudadana jugará frente a Alianza. Ojo que en el Estadio Campeones del 36, los dos equipos de Piura jugarán de local, tanto Grau como Alianza Atlético de Sullana. Precisamente el domingo jugará Alianza frente a Alianza Atlético, 2 de la tarde en Sullana. Otro partido el domingo 4 en el Estadio Miguel Grau del Callao, 4 de la tarde. Jugará Sport Boys frente a Sporting Cristal. Partido que va por Gol Perú. Gol Perú Movistar TV, 4 de la tarde Sport Boys con Sporting Cristal. Otro partido el domingo 4 en el Estadio de Cusco Inca Garcilaso, 7 de la noche. Jugará Deportivo Garcilaso frente a Sport Huancayo, transmisión de Liga 1 Max. Y el último partido de la fecha 2 se jugará lunes 5 de febrero en el Estadio Germán Contreras de Cajabamba, 3 de la tarde. Comerciantes Unidos de local frente a los Chancas C y C de Andahuaylas. Partido que también va por Liga 1 Max. Liga 1 Max y será lunes. Así que los Chancas jugará sus 2 primeros partidos lunes. Vamos rápidamente a la Y tercera la fecha 3 que acaba de ser publicada En forma hace oficial. pocas horas, hace 3, 4 horas, Se ha confirmado. que ya se ha confirmado y recordemos que hay clásico en la fecha 3. Así vamos con la fecha 3. Comenzará también el viernes 9 de febrero. 2 partidos en el Estadio Germán Contreras, 3 de la tarde. UTC de local frente a Vallejo. Transmisión Liga 1 Max. Luego el mismo viernes en el Estadio Inca Garcilaso del Cusco.
A las 7 de la noche jugará Cienciano frente a Cristal. Buen partido. Cienciano de local frente a Cristal, transmisión Liga 1 Max. Correcto. El viernes 9. Vamos al sábado 10. En el estadio de la UNSA, allá en Arequipa, 3 de la tarde el sábado 10, tercera fecha. Melgar de Arequipa recibe a Alianza Atlético de Ciudad, transmisión también de Liga 1 Max. Luego el sábado 10 en horas de la tarde. Miren, este partido, acá nos damos cuenta, en el estadio de Arequipa se jugará a las 3 de la tarde, transmite Liga 1 Max. En el estadio Mansiche el partido será 3:30 el sábado 10, pero Manucci juega de local frente a Comerciantes Unidos y transmite Gol Perú Claro. o Movistar TV. Hasta ahora, de todo lo que hemos visto, creo que es los únicos dos partidos que Una media hora de comparten diferencia. horario. Media hora de diferencia. Claro, pero son dos este, canales. porque, Van a claro, van a coincidir en la hora casi porque van a ser transmitidos por dos distintos canales. El partido de Melgar versus Sullana va por Liga 1 Max y el partido de Manucci versus Comerciantes Unidos va por Gol Perú. Correcto. Vamos al mismo sábado. Y el partido de la fecha, ¿no? El clásico. El clásico se jugará, atención, el sábado 10 de febrero en el Estadio Nacional, 8 de la noche. Alianza Lima de local con hinchas locales, solo de Alianza, frente a Universitario Estadio Nacional. El estadio debe estar lleno y transmite también Liga 1 Max. Vamos al domingo 11, tercera fecha del fútbol profesional Liga 1. Atención, comienza todo el domingo 11 en el Estadio Los Chancas. Sería el segundo partido de Chancas en Andahuaylas. El De segundo local. partido oficial. Así es, en el Estadio Los Chancas será domingo 11 y todos estamos contentos porque será domingo. Será a las 3 de la tarde, Los Chancas CIC recibe al club ADT de Tarma. ADT es un equipo con mucha hinchada, con mucha historia. Posiblemente, Conoce la altura y Tarma es muy parecido a Andahuaylas. posiblemente vengan muchos hinchas de ADT, no necesariamente desde Tarma, sino hinchas De que, Ayacucho, que pueden son venir. residentes de Apurímac, de Huancaínos también hay Cusco, bastante acá. Ayacucho. Así es, el partido será el día domingo 11 en el Estadio Los Chancas, debe ser un lleno total. Luego en el Partido estadio que va por Liga 1 Max. Liga 1 Max. En el Estadio Miguel Grau del Callao, el día domingo a las 4 de la tarde jugará Sport Boys frente a Deportivo Garcilaso. También acá se superpone los horarios porque hay una hora de diferencia, pero como el partido de Boys será transmitido por Gol Perú, no hay ningún problema, otro canal. Y por último, el día domingo en horas de la tarde, 6 de la tarde, en el Estadio IPD Huancayo. 6 de la tarde jugará Sport Huancayo frente a Cusco Fútbol Club, transmisión también de Liga 1 Max. Y por último, el lunes 12, termina la fecha número 3, en el Estadio Campeones del 36 a las 2:30 de la tarde, Grau jugará de local frente a Unión Comercio. Para este año, en el Estadio Campeones del 36 los partidos ya no se programan a la 1. Se está programando 2:30 o a las 2, porque la Liga 1, la Federación, no está de acuerdo que se juegue en escenarios donde hay muchísima calor a la 1. Por lo menos a las 2 ya baja un poquito la temperatura. Ese es el motivo, amigos, por el cual no se puede programar los partidos cuando el equipo quiere. Esto ya había pasado en la Liga 2 el año pasado. Recordemos que los Chancas juegan muchos partidos martes, miércoles, jueves, sábado, algunos domingos, porque también ya había derechos que se había vendido a Nativa, que transmitía algunos partidos, pero en la Liga 1 todos los partidos son televisados, toditos. De los 18 equipos que juegan, los 9 partidos son televisados y se trata de que no se dupliquen el mismo horario. Vamos con más comentarios. Así es, bueno, para mencionar brevemente que yo creo que estamos rompiendo uno de nuestros récords en espectadores para un programa de la noche, para Correcto. un programa nocturno. Muchas en gracias a Facebook, todos. en Facebook quizá no tanto, estamos cerca de los 400, 360 más o menos, pero en YouTube es la primera vez que estamos muy cerca de los 100 espectadores. Gracias en a YouTube todos. tenemos 93 espectadores ahora mismo y solamente 17 me gustas. Estamos creciendo en YouTube bastante. La verdad, muchísimas gracias por sus suscripciones, por compartir, por darle like a nuestras transmisiones por YouTube. Ya somos casi 93 espectadores, casi 100 espectadores ahora mismo. Muchísimas gracias. Gracias Y voy a todos. aprovechar de leer los comentarios de YouTube, porque es donde estamos rompiendo récord en un programa nocturno. Vamos con hoy día. YouTube. Yuki Ira nos dice, entiendo que la gente se preocupa por Cox, pero recuerden que ya no podemos cambiar a los extranjeros, toca apoyarlo y esperar que ojalá mejore. Quizás pase como Tommy Martínez de Melgar. Mariano Machaca, buenas noches. Bueno, preguntaba por dónde se venderán las entradas y a partir de cuándo. Se va a informar. Nosotros informaremos en nuestro programa nocturno y también en nuestras redes. Acá dice, GTX también nos manda saludos. Rafael Ortega, buenas noches. ¿Cuándo se abre el aeropuerto? Según lo que indicó el Ministerio de Transportes, el ministro de Transportes en su visita en diciembre de 2023, que está pronosticado que en abril de este año fines de o abril. mayo se reanuden los vuelos comerciales. Los vuelos Pero- comerciales con aviones
pequeños o medianos, no los Claro, grandes. aviones creo que de 70 pasajeros. Máximo hasta 50, 70, y estaría faltando un equipo que podría permitir de que ingresen aviones de repente de pasajeros y no del ejército. Eso me comentaba uno de los dirigentes de los Chancas, de que los aviones del ejército tienen unos equipos que les permite aterrizar en aeropuertos que no tienen mucho equipamiento. Pero ese equipo que falta parece que están trayendo de Francia y debe estar llegando en las próximas semanas. Ojalá que sea cuanto antes. ¿Para qué? Para que los equipos de Lima puedan viajar ya no en los aviones de la FAP, sino en aviones privados que hacen servicio de charter, pero acondicionados para pasajeros, que será 1 hora de viaje, y ojalá que sea pronto ese tema. Así es, acá Estudiante 2023 dice, ¿cuál es el clásico de los Chancas? El clásico de los Chancas, no entiendo. Yo creo que sería Cienciano, ¿no? El rival clásico. No, Se va a sí, ir formando, yo creo, recién todavía. creo que los partidos entre Incas y Chancas de todas maneras va a ser con Cinciano, también con Garcilaso y con Cusco Fútbol Club. Y recordemos que hubo un partido muy caliente cuando Cienciano estaba buscando ascender a Liga 1, creo que era 2019, con un partido muy polémico, arbitraje del señor Ordóñez, me parece. Eso fue en Abancay, donde le regalaron prácticamente el partido a Cinciano, pero cuando se jugó acá en el Estadio de los Chancas un año, hubo cantidad de personas que vinieron de Cusco, el estadio estuvo lleno y fue una fiesta grande donde Cinciano tenía mejores posibilidades, nos ganó, pero los Chancas en esa oportunidad que se llamaba Santa Rosa no tenían un equipo compacto, pero ahora estamos ya en igualdad de condiciones en Liga 1, ojalá podamos cobrarnos la revancha. Constructora Fradex nos dice, los dirigentes siempre piden apoyo de los andahuelinos, pero ellos no apoyan a la juventud en las divisiones menores y reserva. Cuando cada vez que comentan eso yo les digo que vayamos con calma, piano, Claro, paso a piano, paso. piano, poco a poco, paso a paso, porque ahorita la dirigencia, por lo menos, si hay que reconocerle algo, es que ha logrado que se juegue la Liga 1 acá, en Andahuaylas, en nuestro estadio. Que era muy difícil. En muy pocas semanas, porque recordemos que ni siquiera la municipalidad tenía tanta voluntad de hacer las mejoras. Pero cuando cuando la dirigencia de Chancas publicó en sus redes, nosotros vamos a pagar los charter. Decidimos... Claro, ellos tomaron la decisión pronto y dijeron, nosotros nos comprometemos a pagar los vuelos charter. Entonces, ahora lo único que falta es que la municipalidad haga su trabajo. Y ese comunicado gatilló muchas cosas. Con ese comunicado la municipalidad dijo, bueno, ya la pelota está en nuestra cancha y se pusieron a trabajar. Entonces, yo creo que la dirigencia está trabajando también. Recordemos que no es fácil por primera vez estar en Liga 1 y son muchas cosas. Hay que negociar con la televisión, hay que negociar con los jugadores, nuevos jugadores, hay más jugadores extranjeros, los sponsors, son muchas cosas. Entonces vamos con calma. Yo creo que si Chancas hace una buena temporada este año, en 2025 va a tener mucha más calma, mucha más tranquilidad para empezar a enfocarse con mayor fuerza en las divisiones menores. Estamos seguros que las divisiones inferiores o menores de los Chancas va a empezar a funcionar, pero poco a poco. Tienen que priorizar las cosas. Primero tenía que definirse dónde se va a jugar los partidos de local, ver el tema del aeropuerto, el tema del estadio, ya eso se está superando. Falta el aeropuerto, que sean vuelos comerciales. Una vez que se concluya con eso, y estamos seguros que este año, ojalá que el equipo pueda estar en buena posición, y el próximo año ya, cuando el aeropuerto esté funcionando con vuelos comerciales, el estadio esté en perfectas condiciones, ya se puede empezar a trabajar con los menores, ver también la villa deportiva, hacer otras inversiones, formar jugadores. ¿Para qué? Para que en los próximos años pueda venderse, si es que destacan, al fútbol internacional, y eso automáticamente se estaría autofinanciando para seguir formando lo que hacen los grandes equipos. Poco a poco creo que se anda lejos. Acá Reinaldo Cotarma nos dice, Andahuaylas tanto pedían fútbol profesional, ya lo tienen. Leonel dice, es el Cienciano pues, y Garcilaso, y Cusco. Ahí está el triangular, el cuadrangular podría ser con los Incas, nos dice Leonel. Banner D, ¿cuánto costará en promedio la entrada? Yo calculo que debe ser 50 soles, y de repente cuando son equipos grandes, que será ya en el torneo clausura, Alianza, Cristal, Universitario, de repente sube un poco más. Pero si son los vuelos comerciales y que asuma los gastos la Federación Peruana de Fútbol como a todos los equipos, creo que ahí de repente se podía bajar algunos partidos, viendo también la expectativa del público y los días. Si es un día de semana, muy poca gente va a asistir a siquiera. Pero si es un partido sábado o domingo, las entradas de repente van a estar en su precio natural. Eso lo está evaluando la dirigencia y estaremos anunciando mañana o a más tardar el día jueves, si es que ya tenemos la información sobre el costo para este primer partido que será el lunes 29. Cuando acabamos de superar los 110 espectadores
en YouTube, Muchas gracias. en nuestro muchas programa nocturno por primera vez, muchísimas gracias. Y en Facebook somos más de 330, en total casi 450 espectadores, muchísimas gracias. Vamos Nosotros, con 359 más o menos ya en Facebook. en Facebook sí, y en YouTube tenemos Más 100. más de 110 ya. Gracias Nosotros vamos a continuar haciendo mejoras al programa, queremos darles mucha calidad, queremos, eventualmente vamos a tratar de invitar a más personas a la mesa para que puedan también dar su opinión, gente que sabe de fútbol. Y como siempre, de seguir dándole cobertura a los Chancas, que es el equipo que todos queremos, que es el equipo con el que todos estamos agradecidos, porque es el equipo que nos ha dado Liga 1. Reinaldo Cotarma nos dice, tanto que pedían fútbol de primera y no quieren pagar 50 soles. Sí, yo creo que hay que hacer un esfuerzo, por lo menos para estos primeros partidos. Roel Pachoc nos dice, ADT donde vaya lo sigue su hinchada. Es verdad, ADT siempre mueve bastante gente. Y hay muchos huancaínos, tarmeños acá en Andahuaylas. Frank Son Gerson Galindo nos dice, vamos por más espectadores tanto en Facebook y YouTube, señor Milciades de André, muchas bendiciones. Muchas gracias, Frank, un saludo. Sergio Casanca, el verdadero clásico es Chancas versus Cienciano. Raúl Centeno nos dice, la Municipalidad Provincial de Andahuaylas jugó su partido desde su tribuna para lograr que se juegue acá. Es verdad, todos pusieron su granito de arena. Hay que recordar también que el alcalde, desde que comenzó en la pretemporada del año 2023, el año pasado en la Liga 2, estuvo apoyando al equipo de los Chancas. Incluso en la presentación de la Purimeña se utilizó o se vendió la cerveza en todos los festejos del aniversario de Andahuaylas, y eso también fue un apoyo de alguna forma a la dirigencia de los Chancas, que hay que Así reconocer es. de la parte de la municipalidad. Sí, ha estado trabajando ya desde hace buen tiempo. Juan Leguía Rojas, muy cara la entrada. Si fueran 30, el estadio estaría lleno en cada encuentro. Sí, pero recordemos, Se ha cobrado 40 soles cuando jugó con Alianza Universidad de Huánuco, que el estadio estuvo lleno y era un ascenso a la Liga 1. Ahora estamos en la Liga 1 y tenemos que mantenernos en esa posición, y para eso necesitamos un apoyo económico a la dirigencia, porque ningún empresario puede poner su dinero si es que no hay un apoyo de alguna forma, sostener o apoyar en el presupuesto mensual, porque es fuerte. además, veámoslos de esta forma. Imaginemos que Chancas hubiese gestionado jugar en Ayacucho. Ya, bueno, en Ayacucho no había que pagar charter, y Juliaca. ahí sí, quizás la entrada podría costar 20, 25 soles. No veíamos. ¿Y cuánto nos costaría el pasaje para ir a ver a nuestro equipo a Ayacucho? Y el tiempo que Y el teníamos tiempo. que perder, dejaríamos de ganar en cualquier trabajo. Yo creo que, Hay que ser conscientes. veámoslo de esa manera, ¿no? Ese costo extra es para que Chancas venga a la puerta de nuestra casa, para Y que nos sea hagan un sostenible. delivery de fútbol de primera división. No tenemos que ir a Ayacucho, no tenemos que ir a Juliaca. La dirigencia está haciendo un esfuerzo para que el fútbol venga a la puerta de nuestra casa. Además, es importante que el público apoye para pagar de alguna forma el charter. Ese es el problema. Los otros equipos no van a tener esa dificultad. Todos tienen ya sus aeropuertos. Cusco, los 3 equipos tienen su aeropuerto en la misma ciudad. En el caso de Huancayo tienen Jauja, que está recontra cerca, lo mismo que Tarma. Los equipos de Trujillo no tienen ningún problema, los de Piura tampoco, Tarapoto tampoco, los equipos de Arequipa ni hablar en el caso de Melgar, los equipos de Cajamarca sí tienen hasta Cajabama, pero creo que cerca, no es demasiado lo que tienen que asumir, y eso hace de que se haga el esfuerzo de la dirigencia que logró tener los partidos de local. Vamos ahora sí a analizar ya, porque el tiempo nos está ganando, lo que vimos el día de hoy en el partido. Pero antes vamos a agradecer a nuestros auspiciadores. Que hacen posible las ediciones diarias. A partir de febrero ya vamos a tener ya un pauteo más ordenado, con temas importantes, con información, y también de todas maneras los comentarios de los seguidores, que es lo que le da vida a un programa en vivo Antes, a través de Facebook. un pequeño saludo para Randy Gómez Fernández, que nos manda saludos desde Europa. Así que un fuerte abrazo a todos los andahuelinos que están en Europa, en Estados Unidos y a nivel nacional. Bien, estamos saliendo gracias a Farmacia Cristo Rey, calidad total en medicamentos, insumos médicos, artículos de tocador y mucho más. Al mejor precio, atención y orientación profesional por químicos farmacéuticos en horario corrido. Farmacia Cristo Rey, 32 años al servicio de la población andahuelina. Gracias por su preferencia. Avenida Andahuaylas 270 frente al Parque Arguedas. También gracias a la Mansión Casa Hotel, cómodas, amplias y elegantes habitaciones con baño privado, agua caliente, wifi, televisión por cable, cafetería, cochera, techada, áreas verdes y salón de eventos. La Mansión Casa Hotel, Avenida Perú 665, reservaciones al 205613, celular WhatsApp 983668864. También gracias a la gente Interban de Farmacia Cristo Rey, donde puedes realizar operaciones como depósitos, retiros, transferencias, consulta de saldos, cobranza de remesas, pago de servicios en la avenida Andahuaylas 270, Farmacia Cristo Rey, frente al Parque Arguedas. Y también gracias, muy agradecidos al apoyo de Pollos a la Brasa Don José. Pollos a la Brasa Don José,
Girón Los Cactus, esquina con la avenida Malinas, al costado del Recreo Vista Alegre. Pedidos al teléfono 955-767606. Pollos a la Brasa, Don José. También gracias al Recreo y Centro de Convenciones Vista Alegre. Vista Alegre, avenida Malinas, cuadra 3 Pochjota, a una cuadra del hospital, también a una cuadra del puente. Teléfono para cualquier reservación al 983-740420 o al 983-740419. Cualquier empresa que quiera apoyar con la publicidad para ser parte de nuestros auspiciadores, cualquier comunicación al 983-668909 o buscarnos en la farmacia Cristo Rey para poder visitarlos, presentarnos el proyecto, viendo nuestros 2 programas que tendremos a partir del 29. En la mañana en radio y en la noche a través de Facebook y YouTube. Vamos con más comentarios para ir ya al análisis personal que lo que hemos visto a los jugadores de los Chancas el día de hoy. Acá Arequipeño en Lima nos dice, depende de los resultados, el estadio estará lleno fecha a fecha. Es verdad, totalmente. Todo manda los resultados, así totalmente. es. Si Chancas empieza a hacer una temporada fuerte, si arranca con victorias, si arranca sumando puntos, la gente va a pagar para ir a ver el partido al estadio. Pero si Chancas le empieza a ir mal, lamentablemente la gente va a perder el interés. Un poco es así, ¿no? Además hay que recordar que las personas que les parece bastante caro pueden ver en la comodidad de su casa porque va a ser televisada por Liga 1 Max. Pero es totalmente de ver un partido en vivo y en directo dentro del estadio donde uno puede alentar, gritar, algunos incluso levantar la voz, etcétera. Y otra cosa es ver en su casa en la tranquilidad, en la comodidad. Así que tienen 2 opciones. Si es que logran pagar su entrada, si es que quieren, tienen la voluntad de asistir al estadio, habrá que hacer un esfuerzo. De repente comprar menos o comer menos en la calle o tomar una cerveza menos, etcétera, o no salir un fin de semana, ahorrarse ese dinero para ir a ver un partido que seremos parte de la historia. Ojo que de acá a unos 40, 50 años, nuestros hijos, nuestros nietos hablarán cuando debutó los Chancas o un equipo andahuelino en la Liga 1, que fue un 29 de enero del año 2024. Así es, totalmente de acuerdo. A los que nos gusta el fútbol sabemos lo impagable que es estar en el estadio. Así no tengas repetición, así te pierdas algunas jugadas que van muy lejos de donde estás ubicado. No tiene precio estar en el estadio y vivir la fiebre del fútbol con toda la gente, con gente que ni conoces, abrazarte en un gol, es otra cosa, ¿no? Y lo vamos a recordar todos los que estuvimos en el estadio el 27 de octubre de 2023. Y es diferente estar en el estadio y estar en tu casa. Precisamente por eso la gente va al estadio, porque si hay tantas comodidades, tantas cámaras para ver de todos los ángulos, repeticiones, cámaras lentas, comentaristas, análisis. Ahora con el VAR se ve todo lo de todos los ángulos. Sería muy cómodo ver, pero si estamos en una ciudad que tendrá fútbol profesional por primera vez de la Liga 1 en Andahuaylas, no perdamos esa oportunidad. Hay que hacer un esfuerzo y apoyemos al equipo comprando las entradas, que a la vez es para que veas el espectáculo del fútbol. Porque mucha gente a veces quiere pagar su entrada solo para que gane el equipo. Y en el fútbol todos sabemos que hay 3 resultados. Puede ganar, empatar o perder. Así que uno paga por el espectáculo y si no está de acuerdo, ya de repente en la siguiente fecha ya no va, de repente se van al cerro. También hemos visto mucha gente en el cerro. Y para eso sugerimos a la dirigencia de los Chancas, en coordinación con el municipio, poner ya los paneles publicitarios en la parte alta de la tribuna norte. Con eso se soluciona ese tema y todos tendrán que apoyar porque cuesta mantener un equipo, sobre todo en Liga 1. Raúl Caballero Aymara nos dice saludos desde Ocobamba, Chincheros. Buen partido el de hoy. Gompal nos dice saludos desde Ayacucho. Doctor Milciades y André, muy buen programa. Los sigo siempre desde lejos. Un saludo para ti, Gompal. Angelito Farfán nos dice full Chancas. Richard Quispe Rincón nos dice saludos desde Lima escuchando su programa. Reinaldo Cotarma, tanto que se pedía fútbol andahualino, vamos a apoyar, vamos a llenar el estadio, nos dice. Y bueno, ya siendo 11 y 12 de la noche vamos a ir ya finalizando el programa. Pero antes vamos a hablar del partido. Del partido y Del también partido vamos a de escuchar lo que hemos prometido. Ok. Ya antes de ir con el partido vamos con el análisis de cada uno de los jugadores. En mi opinión, vamos con los Chancas. Daniel Ferreira estuvo atento en algunas jugadas, algunos errores de la defensa que tuvo que salir, achicar a su estilo. Creo que en la parte final tuvo una actitud un poco complicada. Creo que se le pasó la adrenalina, donde fue expulsado Daniel Ferreira. Marlon Ruiz Díaz lo vi mejor que en el partido anterior, a pesar que hoy era un rival más exigente, que marcaba mucho, no dejaba espacios. Marlon Ruiz Díaz podría ir mejorando. Creo que hay que darle más oportunidad. Kevin Becerra ya se va comprendiendo cada vez más con Carlos Gamarra. Creo que Kevin Becerra estuvo mejor hoy, mientras que Carlos Gamarra lo hemos visto uno de sus peores partidos de lo que va el primer desde el año tiempo. pasado. En el primer tiempo, sobre todo los primeros minutos, estaba un poco nervioso porque
como había tanta presión, a veces le mandaban pelotas muy comprometedoras, pelotas divididas, y incluso recibió llamadas de atención de Ferreira en el arco. ¿Quién se dio cuenta? Porque del arco se ve toda la defensa con mejor perspectiva y mejoró en el segundo tiempo. Axel Chávez no estuvo bien en el primer tiempo, no tenía las salidas rápidas que nos tenía acostumbrado con su velocidad, con su pierna izquierda y los centros respectivos, pero también tendrá que ir mejorando. Rudy Palomino mejoró en relación al partido anterior, ya no cometió errores que fueron garrafales, incluso que costó goles en el partido anterior. Rudy Palomino siempre jugando su fútbol que todos conocemos, corre, tiene bastante estado físico, le pone mucha garra a pesar que es un jugador de baja talla, pero estuvo controlando muy bien el medio campo. Diego Carabaño cada vez más se va sentando en esa posición, creo que hasta el momento le va ganando la partida a Ademar Robles. Diego Carabaño lo veo un jugador con mucha serenidad, mucha técnica, su pierna izquierda, además no se pone nervioso cuando le viene mucha marca, sabe cómo salir, siempre tiene la inventiva, tiene la salida precisa, incluso los pases son con mucha precisión, de mucha distancia, tanto para la izquierda, para la derecha. Creo que en cualquier momento puede hacer un gol de media distancia porque siempre busca. Había una jugada que intentó ingresar, trató de llevarse a uno más para usar su potente pierna izquierda, pero ya le cerraron el paso. Buen partido de Diego Carabaño, que cada vez se va ganando el titularato. Abel Casquete también es un jugador que está manteniendo su regularidad, ha mejorado en relación a los partidos del año pasado en la Liga 2, creo que es un aporte importante y está en crecimiento. José Manzaneda estuvo regular, tuvo algunas jugadas que en la parte física parece que todavía no está al 100%. Unas pelotas que tenía para llegar, él es un jugador bastante alto, pero fue superado por los defensores del equipo de Bolivia, que están más adaptados de repente a la altura, y Manzaneda, lo que es rescatable es que estuvo atento en el gol. No falló en la oportunidad que se le presentó y anotó el gol a los 7 minutos del segundo tiempo. Ángel Ledesma intentó en forma desordenada, poniéndole garra, se caía, se levantaba, incluso en la parte final le cometieron una falta, pero podría ser un jugador de repente para unos 15-20 minutos, no desde el minuto inicial. Creo que en ese sentido, Alan Murialdo se ganó el titularato. Y Joseph Cox, lamentablemente hay que decir lo que hemos visto en el terreno de juego. Es un jugador que no parece de la Liga 1, no parece jugador profesional, tiene una talla impresionante, más de 1,90, pero cuando le venían las pelotas no tenía la tranquilidad, no sabía qué hacer. Parece que se sobrepresionaba y había algunas jugadas simples para poder controlar, dominar, hacer un pase, buscar la posibilidad de generar peligro. Creo que es una de las contrataciones que hasta el momento es la más desacertada. Hasta el momento, habrá que esperar. Como alguien comentaba, ya no se puede cambiar los extranjeros, pero sí hay 2 cupos libres. El equipo está presentando 23 jugadores. Ojo que solo se puede presentar 25 para todo el año, pero jugadores menores de 21 años sí podían ser inscritos en forma ilimitada. Luego entraron ya Iván Santián, que mejoró por el sector izquierdo. Diego Temoche también apoyó en la derecha. Justin Rengifo también tuvo que esforzarse en el medio campo. Oshiro Takeuchi entró bien, tuvo algunas jugadas importantes. Comparando a Oshiro Takeuchi con Joseph Koch, creo que la distancia es abismal. Joe Martínez tuvo pocos minutos, corrió algunos por la derecha, y eso más o menos es lo que he visto en el partido. André, tu comentario de repente de lo que viste de los jugadores de los Chancas el día de hoy. A ver, primero vamos por los puntos altos o por los puntos que han mejorado, por lo menos claro, comparando con el partido contra Real Santa Cruz. Rudy Palomino dio un paso arriba, jugó mejor que en el partido de Real Santa Cruz. Rui Díaz, que era uno de los más flojos, también jugó un partido, claro que todavía tiene algunas cositas por mejorar, pero mejoró con respecto al partido de Real Santa Cruz. Al defensa Becerra lo veo también cada vez ganando más confianza, entendiéndose mejor con Gamarra, y también lo veo bien. A Gamarra sí me parece que le costó el partido, le costó la presión alta, la presión de Always Ready, se notó muy nervioso, cometió muchos errores, pero para el segundo tiempo se recuperó. Axel Chávez es un jugador muy rápido, que se proyecta bastante bien, pero creo que Santillán va a ser el titular, porque es un jugador un poco más ordenado en defensa y aporta mucho en la pelota parada, sobre todo como lanzador. Por el medio, Diego Carabaño claramente es el mejor jugador de esta pretemporada. Creo que si hay que ponerlo en el podio, yo lo pongo en el primer puesto. Por la banda derecha, Abel Casquete también jugó un partido quizás un poco más chato que el anterior, pero también producto del rival, ¿no? Producto de lo que presionaba Always Ready, producto de que Always Ready no te dejaba jugar, no te dejaba pensar. Ledesma y Cox fueron los más bajos del partido.
pero son los que menos minutos también han tenido. Entonces, Ledesma yo creo que todavía puede mejorar, pero Cox sí parece no dar luces, ¿no? Parece que tiene no. sus limitaciones técnicas y eso va a ser difícil de superar, así que se adapte a la. Y lamentablemente Cox ocupa un cupo de extranjero. Entonces, yo creo que ahí la dirigencia se equivocó, pero ya estamos acá con Cox, hay que apoyarlo, hay que esperar que mejore. Quizás producto de los próximos partidos, cuando tenga más minutos, vaya a entender un poco más la altura, porque la pelota se mueve diferente y que por lo menos nos ayude en las pelotas paradas, ¿no? De repente talla, que sea por un el jugador que biotipo. entre en los últimos minutos cuando se necesite mayor volumen ofensivo y nos pueda apoyar desde esta parte. Carlos López me parece que, a pesar de que hoy día no jugó, Carlos López también es fundamental, es para mí del podio 3, jugador desequilibrante, muy peligroso arriba. Alan Murialdo para mí va a ser el titular, delantero titular. Yo creo que nos va a hacer olvidar a Luis Ramos. Parecido a Alan su Murialdo juego. nos va a regalar muchos goles, yo le tengo bastante fe, después de lo que ya he visto hasta el momento. Y ¿quién más se me escapa? Los que ingresaron. Manzaneda hoy día lo vi mal. Lo vi, no sé si estaba sentido, lo vi con No podía fuera de correr. forma, no podía correr, corría muy lento, pero es un jugador con experiencia y sí toma buenas decisiones. A pesar Además- de que no tiene tanta velocidad, hay una jugada en la que sabía que no lo podía superar en velocidad al lateral derecho del equipo Always Ready. Se mete hacia adentro, hace una pared, me parece, con Carabaño y termina metiendo un pase en profundidad para no sé quién iba corriendo, Shiro Takeuchi, creo. Entonces, Manzaneda no está bien físicamente, pero Va a mejorar. es un jugador con experiencia y puede darnos cosas. En líneas generales, creo que el equipo. Bueno, me estaba olvidando de Ferreira, ¿no? Ferreira claramente es uno de los mejores jales de este año. Nos va a dar mucha seguridad en el arco y mucho liderazgo también. Entonces, en líneas generales, creo que vamos a tener un equipo mejor al del año pasado y esperemos que se reflejen los resultados. Esperemos arrancar con pie derecho este lunes 29 ante Unión Comercio y ya a partir de mañana vamos a arrancar con toda la previa. Vamos a tratar de buscar imágenes de los partidos que están disponibles de Unión Comercio, ir analizando qué jugadores Analizando vienen, cuál su equipo cómo va a ser el 11 titular que debería parar Chancas, y para eso vamos a necesitar mucho de ustedes, ¿no? Que también nos hagan llegar sus comentarios. Bien, vamos a escuchar lo que habíamos ofrecido, una grabación que está preparando Freddy Ortiz Carrasco de Uchpa. Vamos a ver como homenaje a los Chancas. Escuchemos lo que va avanzando. Esa es una canción que viene preparando Uchpa, ¿no? Bien, fue el trabajo que está realizando Freddy Ortiz. Está preparando esta producción a su estilo, donde aparecen dos canciones clásicas como es Linda Andahuelina y Talavirinita. Y en los próximos días seguramente saldrá ya a exposición el video respectivo del videoclip. Si ya para mañana tenemos otra producción también que ha realizado un andahuelino que está, parece que en Lima. Se trata de Emilio Alarcón. Es un andahuelino que radica en Lima, empresario, que para mañana, por cuestión de tiempo, vamos a escuchar esta producción que es un huayno en homenaje a los Chancas. Bien, estamos llegando a la parte final, últimos comentarios, ya son 11 de la noche con 23 minutos. Vamos con los últimos comentarios y la despedida, Andrés.
Acá William Tello nos dice, el delantero panameño es más lento. Edwin Quispe Chipana, es que Cox, cuando juguemos de visita en Lima con los equipos de capital, se mejorará, dice, de repente por el clima. Melchor Casal, la Nación Chanca derrota a los bolivianos de Always Ready, dice. Juan Fico Burgos nos pide el 11 titular. A partir de mañana, ya el programa hoy día nos ha quedado corto. A partir de mañana vamos a ir barajando posibles onces y también revisando los partidos de Comerciantes Unidos. De Unión Comercio. De Unión Comercio. Lázaro Palomino, Alan Murialdo es el mejor delantero. Ahora sí, es verdad, yo coincido. Ismael Cárdenas nos dice, comenten de la pelea. ¿Qué pasó en los últimos minutos, Milciades? Así es, al minuto 40 aproximadamente, una falta con mucha fuerza en un contragolpe contra Ángel Ledesma, que se le fue con todo. El árbitro le sacó tarjeta amarilla, todos reclamaron porque era una jugada desleal y hubo un amontonamiento de jugadores en el medio sector, en el medio sector, exactamente en el círculo central, y vino con todo Ferreira, y eso creo que fue una agresión clarísima que lo atropelló al jugador Caicedo. Ahí se viene la banca, viene el comando técnico y se produce una gresca lamentable que se dio en el Estadio de los Chancas. Esperemos que no se repita. Ya el árbitro sacó roja a ambos, a Caicedo y a Ferreira, pero ojo que estas tarjetas amarillas son de partidos amistosos, no tiene nada que ver con el campeonato, en este caso oficial. Listo, ya siendo 11:24, creo que vamos a dar fin al programa de hoy y ya nos reencontramos mañana. Bien, así estamos llegando a la parte final, agradeciendo como siempre a la Mansión Casa Hotel, a Farmacia Cristo Rey, a la gente Interbrand de Farmacia Cristo Rey, apoyos a la Brasa Don José, a Recreo y Centro de Convenciones Vista Alegre. Gracias, mañana estamos regresando a partir de las 10 de la noche. Gracias por su sintonía y gracias por compartir. Buenas noches, permiso, hasta mañana.